Bien, continuamos con la clase sobre trabajo y energía. En este caso, vamos a estudiar el trabajo efectuado por una fuerza variable. Es decir, supongamos que un cuerpo se mueve en dirección X y él recibe la acción de una fuerza variable. ¿Cuál sería el trabajo efectuado por esta fuerza si el cuerpo se mueve de una posición inicial a una posición final? Entonces, fíjense que ya en el caso anterior, la fuerza al ser constante el gráfico sería como una línea horizontal. Y si voy de un instante inicial a un instante final, o sea, vamos a hacer el diagrama por acá. Supónganse, aquí tengo mi sistema coordenado, la fuerza sería constante. Entonces, si voy de un instante inicial a un instante final, el trabajo representaría esta área que está acá. Este sería W. Que sería ¿quién? Base por altura. Por eso sería fuerza por desplazamiento, pero el desplazamiento sería X final menos X inicial. ¿Ok? Esto fue lo que estudiamos. Ahora vamos a tener una función que representa a la fuerza y ella va a variar. Quiere decir que el trabajo, vamos a ir explicando acá, vamos a dividir el desplazamiento en n intervalos de igual longitud, ¿verdad? Esa longitud de cada intervalito la vamos a llamar delta X. Además, si consideramos el primer intervalo en el cual existe un pequeño desplazamiento delta X desde X sub i hasta X sub i más delta X, es decir, aquí tengo X sub i, que es el instante inicial, y aquí este vale X sub i más delta X. ¿Ok? Así, sigo leyendo acá, la fuerza F tiene un valor F1, es decir, esta altura de acá, vale F1. Es casi constante, porque fíjate que acá, si ustedes ven la curvita, ¿verdad? Está superior a la cúspide de este rectángulo que está acá. Pero este rectángulo va a representar el primer trabajo. Es decir, vamos a hablar de delta de W1 al producto de la fuerza por el delta X. O sea, la base de este rectángulo es delta X y la altura es F1. Por lo tanto, esto que está acá es lo que vamos a llamar delta W1. Análogamente, vamos a actuar con el segundo. O sea, tenemos el extremo izquierdo, X sub i delta X hasta X sub i 2 delta X. ¿Qué significa esto? Que si este vale X sub i más delta X, este otro de acá va a valer X sub i más delta X más delta X. O sea, es X sub i más 2 delta X. Entonces, este ancho sigue siendo delta X, pero la altura ahora en este caso será F2. Y voy generando mi segundo momento de trabajo, o sea, sería delta W2. ¿Lo ven? En este sentido, se forma el delta W2 y así sucesivamente nosotros podemos conseguir el trabajo como la suma de todos estos rectangulitos que se forman allí. Claro, cuidado, este trabajo no es 100% el legítimo, ¿no? Es una aproximación al trabajo real. Porque, ¿qué ocurre? Recuerden que en el diagrama hay un pequeño diferencial. Por aquí hay un espacio que no se toma en cuenta, otro espacio por acá, otro espacio por acá, un espacio por acá. O sea, encima de cada rectangulito vamos a tener un espacio, un diferencial allí. ¿Cómo podemos minimizar eso? Aumentando el número de divisiones. Es decir, este n que hablábamos acá, que era el número de intervalos, lo vamos a aumentar. ¿Bien? Antes de aumentarlo, fíjate, colocamos acá la notación sigma, que es para acotar las sumas, porque aquí tengo n sumas. ¿Ok? Entonces yo puedo escribirlo como la sumatoria de n igual 1 hasta n, ¿verdad? De f sub n por delta x. Entonces les decía que vamos a aumentar n, mientras el número de divisiones del intervalo
X sub Y, X sub F aumenta, mayor precisión vamos a tener el trabajo. Por eso incorporamos la noción de límite. Sería el límite cuando delta X tiende a 0 de la suma de los rectángulos que teníamos. En conclusión, esto va a representar la integral que va de X sub Y a X sub F de la fuerza variable por diferencial de X. Ahora bien, el trabajo es entendido de esta forma. Ya va a depender del tipo de función que represente la fuerza. Vamos a un ejemplo en particular. Vamos a considerar un resorte que actúe sobre una partícula de masa m. La partícula se mueve en dirección horizontal, la cual tomamos que sea la dirección X, con el origen representando la posición de la partícula cuando el resorte está relajado. Entonces la situación es esta. Aquí tenemos el resorte relajado para un instante inicial 0 y después hay una fuerza ejercida por una persona en dirección X, por eso colocamos X con una flechita hacia acá, y fíjate que estira el resorte. Nuestra partícula está en esta posición inicial y ahora al tener la incidencia de alar el resorte por una persona, va a tener esta posición final. ¿Qué fuerzas actúan ahí? Hay dos fuerzas, ¿verdad? Una fuerza interna que atribuida al desplazamiento, que es la que ejerce el resorte. Y hay una fuerza externa que es la que ejerce la mano de la persona que ala. Ahora bien, fíjate que esa fuerza es variable, porque la elasticidad del resorte va a ir variando en la medida de que se vaya contrayendo o se vaya estirando. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Aquí se aplica la famosa ley de Hooke. La ley de Hooke decía que la fuerza en la dirección de S del desplazamiento va a ser menos K por X, donde esta K se llama constante de elasticidad. Entonces, si el trabajo lo hemos entendido como la integral del instante inicial al instante final, o sea, a la posición, inicial hasta la posición final de la fuerza, y la fuerza viene dada por la ley de Hooke como menos K sobre X, entonces, al ser la K una constante, sale de la integral. Recuerden cuando vimos integrales, esto sería menos K por la integral de X sub Y a X sub F de X diferencial de X. Esto sería menos K. Buscamos la primitiva de X, que no es más que X al cuadrado sobre 2. Y aplicando la regla de Barrow, vamos a evaluar entre X sub Y y X sub F. De manera que la regla de Barrow me dice que voy a evaluar X en el extremo derecho, que es el valor de aquí está arriba, menos evaluarlo en el valor que está abajo. Esto me va a generar lo siguiente, esta expresión de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, nosotros tenemos de forma genérica, aplicando la ley de Hooke, esta expresión. Pero realmente la situación que se describe en el ejercicio es que X sub Y es 0 y que X final es el desplazamiento X. Por lo tanto, vamos a sustituir X sub Y por 0 y X final por X. En este caso, la integral se torna más sencilla. Al ser X sub Y 0, esta componente se anula y me queda el trabajo definido de esta manera. O sea que cada vez que nosotros hablemos de un resorte, nosotros podemos estimar el trabajo sobre la fuerza variable a través de esta fórmula que está acá, menos 1/2 de K por el desplazamiento al cuadrado. Ahora, si nosotros hablamos de las fuerzas no equilibradas aplicada a una partícula, cambiará ciertamente el estado del movimiento de la partícula. Para esto vamos a considerar el trabajo neto. Ahora, el trabajo neto se puede calcular de dos maneras. ¿Cuál es la primera manera? Sumar todas las fuerzas no equilibradas que intervengan en el proceso. Una vez que tengamos la sumatoria de todas las fuerzas, vamos a tener la fuerza neta. Y luego multiplicarlas por el desplazamiento. Eso me va a dar el trabajo neto. La otra forma, ¿cuál va a ser? Calcular el trabajo a través de cada fuerza. O sea, hablaríamos de un W1
en donde incide la fuerza 1, un W2 donde incide la fuerza 2 y así sucesivamente. Y luego sumamos todos los trabajos y llegamos al trabajo neto. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante acá es que, ¿qué pasa? Vamos a leerlo de arriba. Cuando una fuerza desequilibrada es aplicada a una partícula, cambiará su estado de movimiento al acelerarla. ¿Ok? De una velocidad inicial a una velocidad final. Pero vamos a establecer que esa aceleración sea de manera uniforme, o sea, que la aceleración sea constante. Hasta ahora, nosotros hemos definido el trabajo neto como la fuerza neta por el desplazamiento. Pero en virtud de la segunda ley de Newton, vamos a hablar de que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Pero como la aceleración es constante, podemos utilizar esta fórmula que es conocida por todos nosotros. ¿Y qué pasa? Fíjate que acá estamos teniendo A por el desplazamiento. La aceleración por el desplazamiento. ¿Qué ocurre si yo despejo aceleración por desplazamiento en esta fórmula? Por un lado, la velocidad inicial al cuadrado la paso restando. Sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual ¿a quién? A 2 veces aceleración por desplazamiento. Pero como yo quiero despejar aceleración por desplazamiento, tendría esto. Entonces sustituyo esta expresión que está en el miembro izquierdo acá arriba. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener que el trabajo neto viene dado por la diferencia de estas expresiones. Y fíjate que estas expresiones son conocidas por nosotros. Bueno, vamos a establecer la siguiente definición. Energía cinética. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Y la ecuación viene dada de esta forma. Miren la similitud de esta ecuación con esta ecuación que hemos establecido para el trabajo neto. ¿Qué ocurre allí? ¿Verdad? Ahí lo que está ocurriendo es una variación de la energía cinética. Una energía cinética final menos una energía cinética inicial. Porque fíjate que en esta expresión estamos teniendo la fórmula de la energía cinética para una velocidad final y la fórmula de la energía cinética para una velocidad inicial. Quiere decir que hay una correspondencia entre el trabajo neto y la variación de la energía cinética. Eso es lo que llamamos el teorema trabajo y energía. En otras palabras, el trabajo neto efectuado por las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual al cambio en la energía cinética de la partícula. Este es el tema central que pretendíamos buscar. O sea, que a partir del teorema de trabajo y energía, la actividad que vamos a desarrollar, que se denomina para efecto de la materia actividad 2, gira en torno a que ustedes investiguen un ejercicio en donde se aplique el teorema de trabajo y energía. O sea, donde el trabajo neto sea equivalente a la variación de la energía cinética. Busquen en la web, busquen el libro especializados en física, seleccionen un ejercicio, lo resuelven en detalle, explicando cada caso, justificando cada caso, y eso es lo que me van a entregar. ¿Ok? Vamos a elaborar un tercer video en donde llevemos a la práctica un par de ejemplos de cómo se trabaja con el teorema de trabajo y energía, valga la redundancia, en situaciones concretas.